Hola a todos, yo soy Tony Nadal, soy Project Manager en Mastertech. Soy ingeniero biomédico, que esto es una nueva disciplina que ha salido hace poco. Bueno, yo soy de un máster, pero lo que se trata es de intentar conectar el mundo sanitario, el mundo médico, con la industria. Am, somos, soy de parte del grupo Mastertech, que es un grupo de empresas que lleva, lleva más de 30 años en el liderazgo en el sector de las copiadoras o impresoras de papel de alto volumen. Entonces, está formada por Mastertech y STM y hace 4 o 5 años decidimos entrar en el mundo del 3D. ¿Vale? Para ello, lo que nos dimos cuenta es que lo más importante es la imagen, es donde empieza todo el 3D, es controlar bien la imagen. Entonces, añadimos al grupo a Sorcat, que luego hablará más adelante. Entonces, hace 2 o 3 años vimos que en la parte de health el 3D cobraba mucho sentido, y entonces incorporamos un equipo técnico, un equipo médico y también empezamos un convenio de colaboración con el Parc Taulí. Entonces, lo que nosotros ofrecemos desde este área de health, realmente lo que ayudamos es a los centros hospitalarios o a diferentes entornos de la salud a incorporar un laboratorio 3D dentro de sus instalaciones. Entonces, para ello, lo primero que hicimos es ayudamos a hacer la planificación quirúrgica, que os explicaré más adelante, y luego todo lo que conlleva hacer un laboratorio 3D. Entonces, desde el hardware hasta el software, pero también lo más importante que hemos visto es no solo la formación de la gente, sino cómo implantarlo dentro de un hospital, porque cada hospital funciona diferente y se tiene que coordinar diferentes áreas. Y el tema de gestionar el laboratorio 3D también es bastante complejo. O incluso hay veces que hemos visto que hay hospitales que no pueden fabricar según qué piezas y entonces siempre se tiene que externalizar una parte y otra parte la pueden hacer in-house. Y lo más importante es el tema de asistir con la regulación, que es algo bastante importante porque quiero recordar que estamos fabricando productos sanitarios y entonces la normativa es mucho más específica. Entonces, lo que os comentaba de la planificación quirúrgica, nosotros la hemos dividido en 3 fases. La primera fase sería la planificación virtual, que aquí lo que hacemos, por ejemplo, esto es un caso que tuvimos. Entonces, realmente lo que hacemos es aplicar técnicas de ingeniería que se han usado toda la vida en ingeniería y las estamos empezando a aplicar al campo médico. Este caso era un cúbito que el médico de primeras, el paciente no podía doblar bien el codo y entonces pensaba que lo que tenía que hacer era desplazar esta parte, volver a hacer una operación para agrandar este hueco. Pero lo que hicimos es, comparamos el cúbito que tenía la malformación con el sano, hicimos una imagen especular y entonces pudimos comparar el sano con el que tenía la deformación y vimos que no era un problema de longitud, sino era un problema de que habían osteofitos sobrantes, o sea, había parte que sobraba del hueso. Entonces, en un caso normal, el médico hubiese operado, hubiese alargado y hubiese visto que el problema no se solucionaba, entonces hubiese tenido que volver a operar. Entonces, con estas herramientas no hizo falta. El siguiente paso, una vez has analizado la imagen, viene a ser hacer un modelo 3D. Que el modelo 3D no es solo un complemento para la radiografía o para el DICOM, para la imagen 3D, sino que no es solo para tocar, tiene otras aplicaciones muy interesantes que es, por ejemplo, para preconformar placas de osteointegración, que esto normalmente lo que se hace es te abren y entonces si tienen que modificar un poco la placa, te lo hacen en el quirófano directamente allí. Si tú tienes impreso el modelo, puedes preconformar la placa y cuando vas a quirófano ya la tienes prácticamente lista. Entonces ahorras bastante tiempo. O otro tipo de herramientas también se pueden preparar. Por ejemplo, esto es un fijador de Taylor, que esto se tarda bastante en fijar y esto te lo han de hacer con el paciente. Pero si lo llevas medio fijado, tardas mucho menos en la operación. Y el tercer paso son las guías quirúrgicas. Es decir, ahora os explicaré lo que es, pero si os fijáis es un poco lineal. Primero se trata la imagen, se hacen análisis de la imagen, se puede incluso hacer análisis de elementos finitos con las imágenes 3D, luego se pueden hacer modelos para preparar las herramientas y luego se puede hacer guías quirúrgicas, que es para obtener los resultados que hemos planificado durante el tratamiento de las imágenes 3D. Entonces, para que os veáis que es una guía quirúrgica, esto es un cúbito en radio y tiene una malformación, tiene un poco de desviación y entonces lo primero que haríamos es comparar
este con el sano. Entonces ya sabemos cómo queremos que quede realmente, porque lo que queremos es compararlo con el sano, hacerlo igual que el sano. Entonces podemos decidir qué placa se le va a poner y entonces qué cortes vamos a hacer aquí. Veremos, estos son los cortes que queremos hacer para que quede exactamente igual como en el otro. Entonces el médico decide hacer estos cortes para que quede esta placa perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hemos planificado, entonces diseñaremos unas guías, ¿vale? Que todos estos agujeros de las guías van a coincidir con los agujeros de la placa una vez colocada como toca. Esto que veis aquí son Kirchners, que son puntos de referencia o fijaciones, y entonces las diferentes guías tienen puntos en común para que solo tengan una posición, y si os fijáis, están hechas a medida para el hueso. Esto es una guía de corte, que hará los cortes que hemos visto antes, y entonces estos cortes coinciden con estos cortes, y todos los agujeros que hemos hecho antes coinciden con los agujeros de la guía. Es decir, esto antes se hacía manualmente. Un traumatólogo coge, te abre, ve qué placa te va a poner y entonces en función de eso empieza a cortar y hacer agujeros para que esa placa coincida. Y toda la colocación de esto lo hace a ojo. Ahora, con la planificación quirúrgica lo que tú puedes hacer es hacer unos planos. Esto es, hacer los planos, los planificas e incluso haces plantillas para que salga exactamente lo que has planificado. Entonces, lo que hemos visto que los beneficios de la planificación están por una parte en el preoperatorio, porque tú lo que estás haciendo es ensayar todo, tenerlo todo decidido y entonces está mucho más, todo es mucho más eficiente. También hay otra parte interesante que es mejora la comprensión del paciente, es decir, es mucho más fácil explicar a un paciente lo que le vas a hacer si tiene los huesos y se lo puedes demostrar, que no si se lo explicas a través de una radiografía. Tiene ventajas también en la fase de operatorio. Tenéis que pensar que esto es como ir a hacer un examen, pero que ya has hecho el examen varias veces antes. Tú puedes simular esa operación varias veces antes de llegar a la operación y lo tienes todo controlado. Entonces es como ir a un examen repetido. Entonces esto hace que el cirujano trabaje mucho más tranquilo. Luego añade precisión, porque tienes las guías quirúrgicas que no puedes fallar. Y lo bueno que tiene es que es muy sencillo de utilizar. Y esto es lo que estamos viendo ahora, que en la fase postoperatorio también tiene varias ventajas. Primero tenemos que pensar que, por ejemplo, en las prótesis, que una reintervención de prótesis es carísima, es prácticamente el doble de caro que la primera vez que te ponen una prótesis. Entonces, reducir el número de intervenciones reduce bastante el coste. Y entonces, añadiendo precisión, consigue reducir el número de reintervenciones. También, al tener un paciente, al reducir el tiempo de la operación, tienes el paciente menos tiempo expuesto. Esto lo que quiere decir es que al estar menos tiempo expuesto, en principio la recuperación será más rápida. Entonces puedes liberar más a largo plazo. Pero bueno, esto está todavía, esta parte es lo que tenemos que acabar de ver, que se verá con el tiempo. Luego, bueno, lo que os comentaba de hacer un laboratorio 3D, esto era ahora os he explicado el ejemplo que era la planificación quirúrgica, pero nosotros lo que nos dedicamos es a acompañar a los hospitales a hacer un laboratorio, entonces un laboratorio 3D. Entonces cada hospital o cada centro hospitalario decide por dónde tirar. Como ya hemos visto, todo el tema de prótesis o órtesis es bastante común. Tema de odontología de los dientes llevan bastantes años ya trabajando con el 3D, estos no tienen problemas, y los implantes también es algo que se ha hablado mucho. Pero hay otras aplicaciones más allá que estamos viendo que muchos centros optan por ellas, que por ejemplo es la formación y la simulación. Las herramientas 3D permiten hacer formación a nuevos residentes en casos concretos o en casos reales. Es decir, coger un paciente que tuvo tal enfermedad o cualquier cosa y replicarla y que puedan enseñar sobre casos reales. Tenemos otro centro que lo que hace es utiliza la impresión 3D para hacer moldes, y estos moldes pone siliconas y hace piel, y entonces es para practicar suturas. Otra cosa que hemos hecho estos días, sobre todo, es para el tema de mantenimientos y repuestos. Esto es una pieza de un respirador de UCI, entonces
ahora con todo el tema de coronavirus había falta de piezas y entonces se ha podido hacer recambios de piezas de una forma muy rápida. Y, por ejemplo, otro tipo de aplicaciones, tema de prevención, nosotros diseñamos este abre puertas, que la idea era que se pudiese hacer con las máquinas más simples, que son las de filamento, y que no necesitase nada más para ser instalado. No lleva ni tornillos ni nada. Entonces, estos son un par de ejemplos de otras aplicaciones que se pueden hacer con la impresión 3D. Entonces, nuestros casos de éxito, para que veáis, hemos trabajado bueno, con el Partaulí, que son pioneros en 3D, en tema de aplicación. Tenemos el mayor hospital de Baleares. También trabajamos con grandes grupos o mutuas médicas, o incluso con un hospital medio de ámbito comercial. Lo que quería decir aquí es que esto es como la radiografía. Al principio la sala de rayos X, pues había pocas y no las tenían los hospitales. Entonces se externalizaba. Y tú ibas a un hospital y te decían, tienes que ir a este centro a hacerte una radiografía. Hoy en día, la mayoría, sino por no decir todos, tienen su máquina de rayos X y lo hacen internamente y lo hacen en el propio centro. Entonces, con el 3D va a pasar lo mismo. Los grandes hospitales empezarán, o habrá centros distribuidos por toda España, unos cuantos centros con laboratorios 3D, pero poco a poco cada hospital irá adquiriendo un laboratorio de 3D. Lo curioso es que en cada centro que nosotros hemos ido, lo primero que hay que saber es que tiene que haber un líder. Por ejemplo, el Partaulí es un traumatólogo, por eso hemos desarrollado tanto la planificación quirúrgica, pero en Son Espaces el que está liderando el tema del laboratorio 3D es un anestesista. En Sanitas es informática, es un informático, pero lo que tienen todo en común es que es crucial que esté la parte de innovación, porque al fin y al cabo esto es algo que todavía esta herramienta ya se ven aplicaciones, pero es una herramienta para crear más cosas, y entonces la parte de innovación es bastante importante. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que entran muchos departamentos del hospital, o sea, es muy transversal, es decir, está involucrada en la parte de imagen, entonces radiología es muy importante que esté relacionada con laboratorio 3D. También está la informática relacionada porque es todo el tratamiento de datos y las imágenes, pues todo el tema de gestión de datos va a tener que estar relacionado a informática. Y luego también el laboratorio 3D da soluciones no solo para traumatología, como el ejemplo que hemos dado, es para todas las áreas se pueden beneficiar del 3D. Que luego os enseñaré un par de ejemplos. ¿Vale? Entonces es importante saber que todos los departamentos de un hospital tienen que tener algún tipo de conexión con el laboratorio. Una barrera que hemos encontrado es el tema del desconocimiento. Nosotros, al venir de la industria, conocemos muy bien las capacidades de las herramientas, pero el que nos va a decir qué quiere hacer tiene que ser el centro, tiene que ser el especialista. El médico me va a decir, yo tengo este problema y necesito solucionarlo. Entonces nosotros de la parte utilizaremos nuestras herramientas de ingeniería para solucionar su problema, pero no sabremos qué problema tiene. Entonces es muy importante que sea el especialista o la persona del centro hospitalario quien vea las posibilidades que tiene el 3D y cómo aplicarlas. Y luego también hay que tener en cuenta que se están cambiando las formas de trabajar. Es decir, ahora le hemos dado la herramienta esta nueva que es una guía quirúrgica. Claro, un traumatólogo lleva años trabajando de una forma y ahora le damos una nueva forma de trabajar. Entonces, él tiene que sopesar la dificultad de aprenderlo y los beneficios que le da. Si es un método nuevo pero no le da ningún beneficio, no le interesa aplicarlo. Entonces, hay una barrera para que los médicos empiecen a utilizar el 3D, que bueno, ahora con lo del COVID muchos más médicos lo están viendo, pero hay esta barrera del miedo a cambiar su método de trabajo que ya se ven que funciona. Y lo más importante, que el hospital o el centro se está convirtiendo en fabricante de productos sanitarios. Es decir, es muy importante la regulación y la normativa. Vale, ahora que os explico lo que hemos estado haciendo hasta ahora, os quería comentar lo que estamos haciendo a día de hoy, que es todo el tema del COVID-19 y cómo la impresión 3D ha permitido adaptarnos a esta situación. Desde el Partaulí, Ferran me llamó y me dijo, mira, todas las impresoras 3D
están intentando hacer cosas para los hospitales, pero hay un poco de caos y entonces lo primero que he visto es que hay muchos diseños y nadie sabe cuál imprimir. Entonces lo que decidió el doctor Ferran Fillat es empezar a validar modelos. Entonces, lo primero que hizo fue a Sorcat y empezaron a validar diseños y cosas y aplicaciones que se podían utilizar para ayudar un poco en el tema del COVID-19. Entonces, ahora mismo creo que son 26 diseños validados, pero cada día están validando diseños. Y lo que hablaron es con el Colegio de Médicos para ver qué tipo de objetos se podían imprimir o qué no, o qué serían útiles. Y entonces, por tema de normativa, lo único que hemos podido fabricar son recambios, como el que os he enseñado antes, que era un codo de UCI del respirador. Entonces, solo son recambios de unos determinados recambios. Pero bueno, al aliarnos con el Colegio de Médicos, teníamos una conexión con todos los hospitales. Y entonces, lo que hicimos nosotros, desde Mastertech, nos juntamos con bastantes empresas del 3D. Entonces, ahora explicaré la parte que ha hecho Mastertech, pero que sepáis que hay más grupos haciendo diferentes soluciones. Nosotros lo que hicimos fue hablar con diferentes fabricantes de impresión 3D, entonces hacer un método de trabajo donde el Colegio de Médicos solicitaba piezas y los fabricantes podían fabricar esas piezas para usar en los hospitales. Entonces, a través del Colegio de Ingenieros hemos hecho esta red donde se trabaja por un sistema push, que lo que quiere decir es que el fabricante se le asigna una pieza y entonces fabrica continuamente esta pieza en 3D. Si el Colegio de Médicos ve que faltan más de otro tipo de pieza, hablamos con los diferentes fabricantes y le decimos, deja de hacer esta pieza y ponte a hacer la otra. De esta forma, con el 3D podemos rápidamente adaptarnos a las diferentes demandas de piezas. Y por otro lado, lo que hemos añadido es un control de calidad en el Colegio de Médicos para asegurarnos de que las piezas salen limpias, desinfectadas y cumplen las propiedades que tocan. Entonces, ahora mismo llevamos 85.000 piezas fabricadas. Quiero decir que gran parte de ellas lo que hemos hecho es pasarlas a inyección. Por esto es una cosa que hay que entender del 3D. 3D lo utilizamos para cada vez que se valida una pieza nueva poder abarcar ese primer golpe, que es esta primera necesidad, con 3D y nos adaptamos muy rápido. Pero cuando queremos hacer gran cantidad, las estamos intentando pasar a inyección. Hay piezas que no se pueden y se siguen haciendo en 3D. Entonces, con esta iniciativa lo que hemos conseguido es que Cataluña sea autosuficiente en los temas de recambios para UCI. ¿Vale? Entonces, un poco como yo veo el futuro de la impresión 3D, o como lo vemos nosotros, aplicada al sector de la salud. El tema de medicina personalizada es clave. Antes la medicina giraba en torno al médico porque era el que más sabía y el que tenía que aplicarla. Pero ahora ya se está viendo que la medicina está tendiendo a que el centro de la medicina sea el paciente. Entonces, la medicina personalizada con el 3D cobra mucho sentido. Para que os hagáis una idea, hay gente que está haciendo fármacos, bueno, que está intentando hacer fármacos y lo que hacen es, por impresión 3D, las cápsulas les dan diferentes grosores y controlan la dosis del fármaco y a diferentes horas. Es decir, en vez de tener que tomarte una pastilla cada 6 horas, te tomas una por la mañana y automáticamente sola te va dando el suministro que tú necesitas. Y no solo eso, las pastillas serán personalizadas para cada paciente. No serán 3 miligramos de una sustancia, sino será la tuya, la dosis exacta que tú necesitas. Entonces, otra cosa que quería comentar, que se habla mucho de bioimpresión y de órganos, pero para mí lo más importante que es la bioimpresión es que ahora mismo todos los estudios que se hacen en cultivos celulares son en 2D, son en placas de Petri y son planos, son cultivos planos. Entonces, todo lo que aprendemos es en 2D. Y lo que está dando la bioimpresión o la impresión en 3D de tejidos es poder aprender más y hacer análisis en 3D, no en 2D. Entonces, sí que llegarán un día la impresión de órganos, pero antes va a venir todo el conocimiento que nos va a aportar la capacidad esta. Y lo más importante para mí, la industrialización. Utilizar herramientas de industria, herramientas que hace años que se utilizan en industria, que en industria lo tienen todo controlado, pues empezarlo a aplicar en el mundo de la salud. Esto nos permite, por ejemplo, optimizar procesos. Para que veáis, esto es un proyecto que teníamos que lo que es en
Estas son unas placas de osteointegración que en un hospital lo que tienen es una caja llena con diferentes tamaños. Y cuando van a operar a alguien, eligen 4 o 5 y entonces, en función de estas 4 o 5, luego las esterilizan, van al quirófano y las prueban sobre el propio paciente. Nosotros lo que hicimos es una base de datos hemos hecho una base de datos en el ordenador y entonces el hospital, en vez de tener que tener una caja con todas estas piezas, las puede probar en su base de datos en el ordenador y entonces solo coger la que necesita. Otro aspecto importante de la industrialización es el poder trabajar con las estructuras. Ahora mismo, esta estructura es una cabeza de fémur de una prótesis y entonces esto ya se hace que lo que se hace es añadir una rugosidad porque esto hace que sea más osteointegrador. Esta rugosidad hace que el hueso se enganche mejor. Pero esto es aleatorio. Con la impresión 3D podemos elegir esta estructura y con la impresión 3D podrás elegir exactamente qué hueco y cómo lo quieres hacer en cada sitio. Entonces, si tienes un hueco, una parte de hueso que es más porosa, podrás jugar más con esta, podrás hacerlo más poroso por aquí o menos poroso por aquí. Y la otra cosa también es la microestructura. Eligiendo, depende de qué tecnología utilicemos, también podremos jugar cómo se unen las partículas unas con otras. Es decir, el hueso ya lo hace esto. Las células las células que forman el hueso se conectan unas con otras para poder aguantar mejor diferentes fuerzas y presiones. Entonces nosotros, eligiendo la tecnología de 3D adecuada, también podremos en el futuro trabajar con microestructuras y ver cómo las partículas se unen entre ellas. Y para que veáis lo que os comentaba, que esto abarca a todos los departamentos de un hospital, hay un hospital que lo que está haciendo es imprimiendo comida para la gente que no puede tragar bien. Entonces, para no tener que solo comer purés, les está imprimiendo diferentes purés, pero con diferentes formas para que sea más agradable poder hacer la ingesta de comida. Entonces, esto es otra aplicación que se puede hacer con impresión 3D. Entonces, un poco esto era lo que os quería explicar, el tema de los laboratorios 3D, aplicaciones reales que ya se están haciendo. Y luego, muy importante, son los médicos que nos van a decir qué es lo que quieren hacer. Y entonces nosotros le diremos, pues hazlo con esta herramienta y el tema de regulación. Estupendo, Toni. Muchísimas gracias por tu presentación. Felicidades por todo el trabajo que estáis haciendo de coordinación con todo el tema del COVID. Y bueno, anotar también con el tema de impresión de comida, que justo en el clúster tenemos un socio que es Focus, que es experto precisamente también en estos temas. O sea que en el ecosistema de clúster conocemos también muy bien cómo funciona. Veo que tenemos varias preguntas en el chat. Si te parece, la vamos formulando. Te voy leyendo. La primera es de Daniel Moleno, que nos dice gracias y felicidades por la presentación. Pregunta, ¿qué quieres decir cuando dices que el Taulí está validando diseños? ¿Quieres decir validaciones clínicas aceptadas por la AEP o validaciones de usuario? Esta es la primera pregunta. No sé si quieres contestar. Sí. Vale. Sí, lo que ha hecho el Parc Taulí es, habló con la Generalitat y entonces se han validado unos diseños, es decir, un tipo de piezas y un proceso de fabricación temporalmente para poder cubrir la demanda de estas piezas que hay. Creo que luego Antonio Sánchez en las Orgates enseñará un montón de ejemplos que ellos son los que lo han estado diseñando, pero por ejemplo este codo de pieza empezaba a faltar y entonces para poder tener este codo de piezas lo que se ha hecho es se ha validado el diseño, es decir, temporalmente para que se pueda usar para uso médico. Se ha cogido esta pieza, se han dicho que en qué materiales se podía hacer, ¿vale? Esta pieza de aquí, en qué materiales se podía hacer y no entonces... estamos viendo la pieza, Toni, no estamos viendo la pieza. Vale, espera, que lo tengo que poner aquí. Vale, aquí, esta pieza. ¿La veis ahora? No. No se ha movido la presentación. De todas formas, si queréis, después de mi presentación veréis algunas piezas más. Sí, la veréis. Antonio, tú entrarás más en detalle, ¿no? Entonces, sí. Lo que comentaba Daniel, básicamente, son validaciones de usuario. No, es que no entiendo muy bien lo de usuario. Se ha validado la geometría y la forma de fabricar, ¿vale? Y entonces, y que la aplicación temporal, es decir, dada la situación que hay, podemos utilizar estas piezas en respiradores.
Vale. La siguiente pregunta nos dice, ¿es posible utilizar fungibles fabricados con 3D que serían considerados materiales sanitarios? Por ejemplo, fungibles o piezas de respiradores. ¿Qué hay de todos los...? Sí. Exacto, estos días sí. Cuando se acabe lo del COVID-19 no, porque realmente son productos sanitarios y tienen que llevar un marcado CE, pero ahora debido a la situación que hay un poco más de relajación y están siendo más permisivos. Mientras todo esté controlado, están permitiendo utilizar cosas que su propósito no era para eso, pero como falta material, es mejor tener eso y utilizarlo que no tener nada y no poder utilizar el respirador. Los estudios de seguridad asociados se entiende que son los ajustados para que puedan funcionar. El proceso de fabricación lleva unos controles de calidad que ahora mismo, por la necesidad que hay, no se puede llegar a hacer. Y entonces sí que el material es el que toca, sí que se esteriliza o se desinfecta como toca, pero hay muchos más controles y medidas de seguridad que ahora mismo no se da pero es que no se puede. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacen dice, ¿qué coste puede tener implementar un laboratorio 3D en un hospital? Vale, depende de lo que se quiera implicar. Hay máquinas muy baratas, claro, depende de lo que quieres hacer y hasta dónde quieras llegar. Tú puedes empezar por menos de 10.000 euros y ya tener las herramientas de diseño básicas y las herramientas de fabricación básica. A medida que vas aprendiendo, vas aumentando máquinas más técnicas, más especializadas, software más especializado, entonces va en función de lo que te quieras involucrar. También hay que tener en cuenta también vas a tener que tener personal y dependiendo el laboratorio lo grande que lo quieres hacer. Pero para empezar, lo bueno que tiene el 3D es que se puede empezar por menos de 10.000, 15.000 euros. Puedes tener un laboratorio 3D y aprender a hacer bastantes aplicaciones. Vale, la siguiente pregunta es de Pablo. Dice, buenos días, Tony. Me gustaría saber si los biomodelos que producís pueden ser utilizados para realizar una simulación quirúrgica o solo sirven para realizar una planificación de la operación. Gracias. Claro, depende del material que utilices. O sea, una vez tú tienes la imagen, depende del material que utilices y la forma de fabricar que uses, puedes incluso meterlo en quirófano para tener una réplica exacta y probarlo, o utilizar impresoras que imprimen con diferentes texturas y entonces pueden imprimir con diferentes texturas y utilizarlo para una textura sea la piel, otra una vena, otra el hueso, y entonces puedes simular una intervención. Pero son bastante caras. Entonces, en principio, lo que se están utilizando ahora mismo como lo más asequible es simplemente modelos visuales para poder probar herramientas y colocarlas encima. Eso es lo que más se está haciendo ahora. Una pregunta más de María Teresa Alameda. Dice, muy buenas, Tony. Me gustaría saber, en cuanto a la última parte de la presentación, ¿cuál es la resolución mínima de las impresoras 3D que empleáis? Es decir, ¿del orden de cuántas micras? Dice que felicidades por el espectacular trabajo y muchas gracias. Claro, esto depende de la aplicación que vayas a hacer. Por ejemplo, en tema dental son micras, creo que es 50 micras, deben estar, no sé exactamente, pero por ahí. Si vas a hacer un modelo de un hueso, de una tibia, con las de filamento, por ejemplo, que tiene una precisión de 0,2 milímetros, también es suficiente. Es dependiendo de la necesidad. Lo que hemos visto, por ejemplo, en traumatología, la precisión que da la impresión 3D de menos precisión es mucho mejor que ya lo que están acostumbrados a trabajar. Entonces, por ese aspecto va sobrado. También hay que tener en cuenta que normalmente se parte de imágenes médicas y entonces ya el DICOM o la imagen 3D médica tiene 0,1 milímetros o 0,2 o a lo mejor un poco menos de 0,1, pero es lo que se te suele trabajar en el tamaño de la imagen, de la resolución mínima que cogen. Entonces, tú por mucho que trabajes con una tecnología que tiene mucha precisión, si tu imagen parte de una información que es de 0,1 milímetros, no tiene sentido darle más resolución a la impresión si tu imagen tiene menos información. Entonces, más o menos depende de la aplicación. Al final depende de lo que quieras hacer. Muy bien. Una nueva pregunta de Banco Santander que dice, efectivamente, existe cierta relajación en la aplicación de la normativa. Esto iba en relación a las primeras preguntas. Dice, ¿consideras que pasada la crisis supondrá un freno en la industria? Muchas gracias y felicidades.
Freno no, la normativa está bien y está para un propósito. Y frena, está claro que frena, pero imaginaros que dan mucha libertad en el 3D y alguien hace una catástrofe por esta libertad, nadie más dejará de utilizar el 3D. Entonces, hay que tener en cuenta la normativa es un freno, pero es un freno que hay que llevar y hay que cumplirla y al final es acostumbrarte a hacer trabajar de una determinada forma. Es verdad que hay mucha burocracia y sobre todo para sacar productos sanitarios, pero sí que los que hacen normativa son conscientes de, sobre todo en innovación, y ayudan bastante en el sentido de si es para prueba de concepto, tienes más libertades, no es lo mismo probar que se puede hacer una cosa que quiero hacer esto como un método diario, entonces para probar que se puede hacer tienes más libertades en tema de normativas, luego si quieres sacarlo como producto es más complejo, pero sí que es verdad que es muy importante la normativa y no creo que sea ni bueno ni malo, es lo que hay y hay que hacerlo. Y entonces cuando acabe esto habremos visto las aplicaciones que se puede hacer, o sea, lo bueno que tiene el 3D y lo rápido que se adapta a la situación y los beneficios estos de adaptarte a diferentes situaciones, pero habrá que tener en cuenta que es un producto sanitario. Por supuesto. Y ya la última, y con esto cerramos el bloque de preguntas. Dice, buenas, Tony, ¿estáis valorando el diseño y la fabricación de hisopos para afrontar la crisis del COVID? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, dice, ¿estáis valorando el diseño y la fabricación de hisopos para afrontar la crisis del COVID? No sé qué son hisopos. Hacemos una cosa, puedes dejar tu mail en el vale. chat para que para que puedan contactar contigo y amplias la explicación. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha perfectamente. Mira, soy Jaume. Los hisopos es el bastoncito que se utiliza para realizar el test del COVID. Nosotros desde HP estamos validando con la FDA americana y estamos planteando, aparte de estas aplicaciones, que la verdad es que habéis hecho, estamos yo creo entre todos haciendo un trabajo en el 3D muy importante, y los hisopos en nuestro caso los estamos validando primero con el gobierno americano, con la FDA americana, que ya está en ensayos clínicos. Sería el bastoncito este que se utiliza. Gracias por la aclaración, Jaume. Sí, vale, sí que sí que he visto que había empresas que las hacían en resina, también he visto, pero no sé si lo está validando el Partabli ahora mismo esto. Antonio está en medio del fregado de todo este tema de diseño de piezas y ahora seguro que me lo explica mejor. Muy bien, pues si os parece, dejamos aquí, Tony, tu presentación. Muchísimas gracias. Ya veo que levanta muchas preguntas.